Iniciar con otro tema y se trata de la situación de los puertos marítimos, porque de los 10 puertos marítimos que tiene el Ecuador, solamente 2 poseen estos escáneres en sus instalaciones. Se trata de Manta y Pozorja, ambos están dentro de este grupo de 7 recintos portuarios que manejan contenedores. Y bueno, de acuerdo con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y la Asociación de Terminales Portuarias Privadas del Ecuador, este proceso de compra de escáneres está en marcha para todos los puertos faltantes. Sin embargo, claro, hay este decreto que firmó el presidente Guillermo Lasso, recordemos, el decreto ejecutivo que da un plazo de 12 meses para la instalación de los escáneres. El tiempo comenzó a correr ya y queda poco tiempo. Esa es la situación. Vamos a alcanzar a instalar esos escáneres. Eso lo conversaremos con don Felipe Ochoa, su director general de operaciones de SENAE. De hecho, la SENAE se ha pronunciado porque está preocupada por no poder cumplir con los plazos establecidos en el decreto ejecutivo. Vamos a ver qué opciones se tiene y cómo va en marcha esta instalación de los escáneres. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre los avances que se tienen respecto a la instalación de estos escáneres en los 10 puertos de nuestro país? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como es de conocimiento, el 11 de noviembre del año pasado se publicó ya un decreto presidencial en donde se indicaba pues la necesidad de poner escáner y de escanear el 100% de la carga de exportación. Esto como una medida o como una herramienta también, una herramienta más para la lucha contra el narcotráfico. Desde esa fecha hasta entonces se ha avanzado muchísimo, ha sido un trabajo realmente que nos ha tomado a tiempo completo. Pues esto es un proyecto que va más allá de simplemente comprar un escáner y ponerlo, ¿no es cierto? Esto va de la mano de decidir muchas cosas, qué tipos de escáner, a dónde van, cómo van a utilizarse, a homologar procesos con la policía, a sentarnos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, cosa que antes no se había hecho. Bueno, era también de sentarnos con los operadores, con los puertos, con los dueños de depósitos temporales, a quienes les toca hacer una fuerte inversión, con el sector exportador, etcétera. Entonces ha sido un trabajo realmente de hormiga. ¿Qué nomás hemos hecho en breves rasgos? Pues el primer paso fue, obviamente, determinar los requisitos mínimos que van a necesitar estos equipos. Tienen que ser equipos de última tecnología, ¿no es cierto? Y aquí algo que sí me gustaría mencionar es que esto se lo hizo con suma transparencia. Los requisitos que se han pedido a los operadores son, lo que determinan los requisitos son la tecnología, el tipo de penetración que tienen, desde cuántos ángulos ingresan a revisar las imágenes y pues absolutamente todas las marcas que hay en el mercado internacional y nacional cumplen con los requisitos. Es decir, no se ha direccionado a que ninguna marca específica pues se beneficie de esto. Eso es lo uno. Lo segundo que hicimos, una vez que ya teníamos claro qué máquinas se necesitan, fue pues determinar, ¿no es cierto?, qué puertos y qué operadores van a poner las máquinas, cuántas máquinas y qué tipos de máquinas. Porque la operación, incluso entre puerto y puerto, es sumamente diferente. Por poner un ejemplo, el puerto de Guayaquil maneja otro tipo de volumen, una carga muy diferente a lo que hace el puerto de Manta, ¿no es cierto? Entonces nos tocó analizar puerto por puerto, depósito por depósito, aeropuerto por aeropuerto, las necesidades. En esta segunda fase, pues determinamos qué tiene que comprar cada quien, ¿no es cierto? Entonces, por poner un ejemplo, todos los puertos, absolutamente todos, van a tener lo que se llama un escáner de maletas, que es para dar una seguridad extra a la entrada y la salida del puerto, como cuando usted ve en un aeropuerto, ¿no es cierto?, y va a pasar a la zona, digamos, estéril, usted tiene que su mochila poner, pasarla por ahí. Eso van a tener que hacer todos los empleados de los puertos de ahora en adelante. Esa es una máquina que tienen. Hay máquinas que son portátiles, que sirven para revisar las estructuras de los contenedores. Ahora, por ejemplo, cuando se sospeche que un contenedor está contaminado, las paredes, a la policía no tiene otra herramienta que un taladro. Meten el taladro para ver. Ahora con estas máquinas se va a poder ver la estructura, el techo, el piso, etcétera. Van a tener también todos los puertos, van a tener un equipo especial para detectar trazas de explosivos y trazas de droga. Y de ahí en adelante, pues ya viene lo diferente. Por poner un ejemplo, un puerto grande de Guayaquil va a tener los puentes donde pasa el camión con el contenedor, va a tener un escáner móvil, y así los equipos se van, digamos, acoplando a las diferentes necesidades. Esto lo hicimos en marzo y de ahí en adelante pues vino las conversaciones con todos los operadores para ir llegando, pues, absorbiendo dudas, consultas que tenían, cómo van a ser los procesos, etcétera.
para ya que ellos procedan a la compra de los equipos. Luego de esto, lo que nosotros hicimos fue, el decreto nos mandaba era a poner una tarifa por el escaneo. Esto se lo hizo, un poco molestó al sector exportador, sin embargo, el objetivo de esto siempre fue más bien proteger al sector exportador, ya que los operadores iban a hacer una inversión importante, no era sino justo que se les permita recuperar esta inversión. El tiempo de vida útil de un equipo de estos es 10 años, y nosotros hemos hecho un cálculo para que en los 10 años quienes invierten pues recuperen esa inversión. Sin embargo, que esta inversión o este servicio de escaneo sea un servicio y no una línea de negocio más para los puertos. Es así que se llegó a la tarifa, en agosto definimos la tarifa, y luego pues vino ya los resultados de los trabajos de meses, que fue firmar convenios de trabajo con Ministerio del Interior a través para que se active la policía antinarcóticos, y con el Ministerio de Defensa, pues que quienes custodian las fronteras también, ¿no es cierto? Claro. Entonces llegó a estos acuerdos y se ha venido trabajando con ellos a diario en todos los procesos. Parte de esto que es muy importante es que no se había hecho antes, SENAE no ha compartido información con Policía Nacional. Entonces ahora vamos a poder compartir información, ellos tienen sus análisis de riesgo, nosotros tenemos los nuestros, estamos también repotencializando la herramienta de perfilamiento que tenemos nosotros para poder utilizar inteligencia artificial y toda la información que tenemos, esto compartir y hacer así los controles por riesgo más efectivos. Luego de esto, el último punto rapidísimo que le comento es la importancia de tener quien revise las imágenes con eficacia, porque podemos tener la mejor máquina del mundo, pero si la persona encargada de revisar ve al lado, pues no sirve de nada. En este contexto, nosotros hemos creado un centro de monitoreo, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Finanzas, para poder tener personal que nosotros podamos contratar, que pueda ser especializada en visualización de imágenes, y estas personas también van a poder ser sometidas a pruebas de integridad, a polígrafo, etcétera. Y es un sistema donde este centro de monitoreo está lejano a todos los puertos, lejano a todos los centros de escaneo, y las personas que vayan, digamos, los analistas de imágenes, van simplemente a ver una imagen, van a estar capacitados a saber cómo identificar riesgo en esa imagen, pero no van a tener idea alguna de qué contenedor es, de qué puerto viene la imagen, absolutamente nada, así siendo pues más difícil contaminar este equipo. Hasta ahí hemos avanzado, de ahora en adelante pues nos hemos estado sentando con los depósitos para ver los tiempos de implementación y cómo vamos a ir haciendo las pruebas y demás. Entonces en ese punto estamos. Bueno, importante información, 7:30 conversamos con Felipe Ochoa, subdirector general de operaciones de SENAE. Estamos conversando acerca de la implementación de los escáneres en los 10 puertos de nuestro país. Habíamos iniciado esta entrevista comentando que de los 10 puertos solamente 2 tienen estos escáneres. Uno es el puerto de Manta, que tiene 4 escáneres, si no estoy mal, y el puerto de Pozorja, que cuenta con 3 de ellos desde el 2019. Ahora, la pregunta del millón, don Felipe, es: ¿podrán cumplir con el plazo que dicta el decreto ejecutivo o qué va a pasar con ese plazo? Porque, claro, usted menciona, hay algunos temas que hacer para implementar estos escáneres y ponerlos operativos y tener al personal y demás en todos los puertos de nuestro país. ¿Cuánto tiempo podrá tomar eso? Y si es queda así, ¿qué hacer con el decreto ejecutivo y el plazo que se vence ya? Sí, efectivamente, aquí hay un tema que vale la pena mencionar, y es que en temas de este tipo de equipos no es tan simple como, digamos, comprar, ¿no es cierto?, pedir una orden y que eso lo envíen y a las 3 semanas, 4 semanas llegue el equipo. El tema aquí es que los equipos, especialmente los equipos de puertos, los equipos grandes, son equipos que son fabricados a la medida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos, el operador o el puerto, ¿no es cierto?, va a seguir su cadena interna de licitación. Una vez que se lleva a cabo esa licitación, se escoge el proveedor, se firma un contrato, se paga un adelanto, y en ese momento recién el fabricante va a empezar la fabricación concreta de ese escáner. Son escáneres que son hechos básicamente a la medida. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que el tiempo de fabricación normal de un equipo de estos toma, dependiendo del fabricante, entre 10 y 12 meses. Es decir, incluso si se hubieran puesto las órdenes, apenas salió el decreto, hubiera sido complejo con la situación actual, con la guerra, con la crisis de transporte, que lleguen los equipos a tiempo. Sin embargo, para el 11 de noviembre, que estará listo, pues como usted mismo mencionó,
Van a estar listos 2 puertos, el de Pozorja va a estar listo el puerto de Manta. El puerto de Manta logró tener sus equipos a tiempo porque por su operatividad son equipos más pequeños los que requieren, ¿no es cierto? Vamos a tener escáneres móviles en fronteras y obviamente los aeropuertos van a estar cubiertos al 100%, tanto el aeropuerto internacional de Quito como el de Guayaquil. De ahí en adelante nosotros ya tenemos un esquema, los diferentes puertos nos han presentado ya cuando sus contratos de compra, cuando el proveedor les ofrece tener los equipos, entonces eso va a irse, digamos, implementando paulatinamente. Un poco por un tema de seguridad, nosotros tenemos un esquema que nos han dado ya sumamente claro y tenemos muy claro, pero como le digo, por un tema de seguridad, porque este tema de los rayos X nos ha traído muchos enemigos. Hay una presión muy fuerte para que no se instalen. Entonces, por esa misma seguridad, nos reservamos el decirle exactamente en qué mes, qué puerto va a implementar, pero va a ser una implementación progresiva. Ya se están trabajando en obras civiles que requieren estos tipos de escáneres y demás, y pues vamos avanzando. Esta información está, digamos, en manos del señor presidente. Él conoce estos tiempos, así es que vamos a ir avanzando acorde a esto. Ahora, bueno, respecto a los tiempos, ¿tendrían que emitirse un nuevo decreto ejecutivo dándoles un plazo mayor? Bueno, eso, el tema de los decretos, yo les soy sincero, yo me dedico 100% al tema técnico y al tema operativo. Mi trabajo principal es que se vayan instalando y que cuando estén instalados funcionen eficientemente. Entiendo que nuestro departamento jurídico pues ha hecho un acercamiento con Presidencia y se está trabajando en algún tipo de herramienta pues que nos permita ir implementando esto sin mayor novedad ni problema. Bien, importante entonces, amigos, conversamos con Felipe Ochoa, su director general de operaciones de SENAE. Bueno, hablando de la importancia de tener escáneres, recordemos el país ha decomisado 165 toneladas de cocaína en los puertos del país en lo que va de este año. Eso solamente, bueno, con los controles que se hacen. ¿Cómo cambiaría la situación teniendo escáneres en todos los puertos de nuestro país? Bueno, sin duda alguna pone una traba muy grande, una traba más al narcotráfico, porque vamos a tener, digamos, la certeza de cómo ingresan los contenedores a los puertos. Esto nos ayuda en varias cosas. Esto ayuda al exportador. Hay muchos exportadores serios, ¿no es cierto?, que gastan cientos de miles de dólares en asegurarse de que su mercancía ingrese limpia al puerto. Ellos van a tener un respaldo de trazabilidad y poder demostrar cómo ingresó su mercancía. Para quienes ingresan a los puertos la mercancía contaminada, se les va a dificultar o ya no van a poder hacerlo, porque van a estar ahí las imágenes. Y lo otro que es sumamente importante es también, como digo, la trazabilidad, el poder detectar en dónde se contaminó la carga. Claro. Porque muchas veces la carga no se contamina afuera, muchas veces se contamina adentro del puerto, a veces se contamina incluso en el océano, se contamina en diferentes lugares. Y esto nos da una herramienta de poder decir, esto no se contaminó aquí, vamos a ver el siguiente paso. ¿Qué pasó en el barco? ¿Qué pasó en el puerto donde hizo escala? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Y eso es de suma importancia para quienes llevan investigaciones y tratan de encontrar al responsable de estas contaminaciones. Entonces, realmente es una herramienta que nos va a permitir protegernos a nosotros, proteger a los exportadores y poder determinar con exactitud dónde se está contaminando y dónde la policía debe actuar con mayor, digamos, fuerza para detectar la droga. Y hablando sobre los tiempos, ¿en cuánto tiempo cree Felipe que puede estar ya instalado en todos los puertos de estos escáneres ya operativos y funcionando? Como le digo, bueno, los diferentes puertos tienen diferentes tiempos. Nosotros vamos ya a estar en capacidad de escanear más o menos el 36% de carga que sale del país en los próximos meses, a partir del 11 de noviembre, y para inicios del próximo año vamos a estar ya aproximadamente en los 2 primeros o 3 primeros meses estaremos ya aproximadamente en el 80% y en los meses subsiguientes lograremos ya el 100%. ¿Eso será un año? No, menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Bien, una pregunta final, Felipe. La inversión que se requiere para instalar estos escáneres en todos los puertos de nuestro país, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, la inversión es aproximadamente de unos 55 millones de dólares, dividida en los diferentes puertos y depósitos de aeropuerto, pasos fronterizos, etcétera.
Y como es importante mencionar también que es una inversión privada. El Estado ecuatoriano no está invirtiendo un solo centavo, sino se ha pedido y se ha conversado y se ha exigido, pues, que sean los operadores quienes hagan esta inversión, que sean los operadores quienes van a ser los responsables del mantenimiento y del funcionamiento de los equipos. Así nosotros nos aseguramos que siempre estén funcionando, independientemente de si contamos con presupuesto o no. Entonces, una inversión importante que el sector ha estado dispuesto a apoyar, porque estamos viviendo en un momento donde si realmente no nos unimos todos, pues muy difícil saldremos adelante. Bien, muy importante información. Gracias a Felipe Ochoa, su director general de operaciones de la SENAE. Hemos conversado sobre este tema, la implementación de escáneres en los puertos de nuestro país, en los 10 puertos marítimos. Recordemos, hay 2 que cuentan ya con este sistema y bueno, se sigue avanzando. Esperemos que antes de un año más se pueda contar con todos estos equipos ya operativos para que se siga también luchando contra el narcotráfico, un mal que afecta a nuestro país. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Amigos, vamos a ir a unos breves consejos comerciales y volvemos enseguida para conversar sobre el resultado de los estados de excepción. Luego de 2 años casi del gobierno, se han decretado más o menos 12 estados de excepción. ¿Han servido de algo? Vamos a tener un análisis del general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. Volvemos.